una noticia que publicábamos en nuestra página web y en la que, entre otras cosas, os contábamos lo que son los hechos del día de hoy. Por si lo estáis viendo en YouTube, estamos a 15 de octubre, 9:15 de la noche, 9:25, perdón, de la noche del 15 de octubre del 2024, ahora mismo, hora peninsular española. Gracias, por cierto, Village, que se suscribe, renueva su suscripción nivel 3, la que más nos ayuda de todas las suscripciones, y encima 39 meses ya con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a Village, como siempre. ¿Qué podemos decir de Village, ¿no? Uno de los clásicos, uno de los grandes mecenas. ¿Qué tal están en el día de hoy? Pregunta, bueno, pues estamos empezando a analizar en concreto la nueva crisis, la nueva escalada en el marco del conflicto en Corea. Tenemos ahí esa noticia que hemos publicado: Corea del Norte destruye conexiones terrestres con el sur. Esto es importante en sí mismo, pero también es importante entender, por supuesto, como siempre decimos, y entendemos que a veces la prensa occidental tiende a olvidarse con ciertos actores, que esta decisión o esta acción por parte de Corea del Norte, independientemente de la valoración que cada uno haga al respecto, no nace de la nada, no es una acción, no es una decisión que tomen desde Corea del Norte por tomar, porque sí, sino que se enmarca en un conflicto de largo recorrido y en una serie de acciones que involucran a todos los actores que están de una u otra forma metidos en el conflicto, quieran o no. Y por supuesto, en la reciente escalada, involucra de manera directa a Corea del Sur. Teníamos, Corea del Norte ha destruido carreteras y vías férreas que conectaban con Corea del Sur, como parte de una escalada que se intensificó el 11 de octubre, es decir, hace 4 días. Insisto, si nos estáis viendo en YouTube, esto lo estamos emitiendo el día 15, es decir, 4 días antes se produjo el primer paso de esa nueva fase en la escalada, una escalada que se exacerbó en enero del 2024, pero que en realidad entra en un ciclo de permanente escalada desde la llegada de Yoon Suk-yeol, del anticomunista Yoon Suk-yeol, al poder en Corea del Sur en el año 2022. Aquel día, aquel 11 de octubre, el Estado norcoreano denunció que Corea del Sur había introducido drones hasta Pyongyang, la capital de Corea del Norte, para esparcir propaganda anti-norcoreana en forma de panfletos. El lanzamiento de panfletos en suelo norcoreano es una práctica habitual desde el sur, particularmente llevada a cabo por organizaciones civiles anti-norcoreanas. Es decir, nosotros hemos tenido que contar muchas veces cómo se había producido lanzamientos de globos desde el sur, desde hace bastantes años realmente, lanzamientos de globos que cruzaban la frontera, intentaban alcanzar algún pueblo, algún municipio relativamente cercano a la frontera antes de ser interceptados, y desde ahí soltaban fundamentalmente propaganda anti-norcoreana o panfletos, como tal, literalmente en la forma de panfletos, contra el sistema norcoreano, contra Kim Jong-un y los otros líderes de la familia Kim en Corea del Norte y de otros líderes del estamento militar y político y burocrático de Corea del Norte. Y esta es una práctica, como digo, que ya existía previamente, si bien el gobierno de Kim Jong-un había solicitado reiteradamente a Seúl que tomase medidas para evitar estas acciones en adelante, desde hace no mucho tiempo. Recordaréis que hace más o menos medio año, un poquito menos de medio año si no me equivoco, hubo este incidente que, por cierto, se ha ido repitiendo, ha ocurrido en otras ocasiones, pero en aquel momento fue algo novedoso, que es que desde Corea del Norte se enviaron globos, también que traspasaron la frontera, pero esta vez desde el norte hacia el sur, y que portaban fundamentalmente desechos, basura y heces. Y esos globos con esos materiales llegaban hasta el sur, caían, y además del riesgo humano, por supuesto, si caía encima de alguien, pues era una muestra de alguna forma una respuesta de Corea del Norte a esos lanzamientos de panfletos. Básicamente la retórica, no la narrativa en aquel momento de las distintas portavocías del Estado norcoreano, a menudo personificada en la figura de Kim Yo-jong, que es una mujer que forma parte de la Comisión de Asuntos Estatales y que además es la hermana de Kim Jong-un, que solían decir que respondían a, y lo digo tal cual porque eran los términos que utilizaban en coreano, eso sí, a la mierda con mierda. Decían más o menos. Venían a decir, como los panfletos que se envían desde el sur hacia el norte son mierda, insisto, esto era más o menos lo que se decía en esos comunicados, pues lo que enviamos desde el norte hacia el sur es literalmente mierda. Iba siendo más o menos eso. Bueno, seguimos con la noticia. A ver, teníamos, no obstante, en esta ocasión... A ver, bajamos un poquito. Yo creo que sí, ¿no?
Sí. No obstante, en esta ocasión la acusación fue frontal, pues Pyongyang insistió en que los drones habían sido... estos drones que Corea del Norte acusaba que habían llegado hasta la capital, hasta Pyongyang. En esta ocasión la acusación era frontal, pues Pyongyang insistió en que aquellos drones habían sido enviados directamente por el ejército surcoreano y no por ciudadanos o por asociaciones civiles surcoreanas. A su vez, advirtió que tomaría respuestas si este incidente volvía a repetirse, a lo que Corea del Sur respondió negando la participación de sus fuerzas armadas en el evento. Como primera medida de respuesta ante el supuesto envío de drones surcoreanos, el ejército norcoreano despachó nuevamente globos con basura y materia fecal hacia el sur, una práctica que ha repetido en varias ocasiones a lo largo de 2024. Es decir, hubo en el día creo que fue el 13 de octubre, no sé exactamente el día, pero bueno, a posteriori del incidente de los drones hubo un nuevo envío desde el norte hacia el sur de globos que portaban de nuevo materias fecales, basura, etcétera, desechos, básicamente, etcétera. ¿Qué más teníamos? Ahí, vale. Este no ha sido el primer capítulo de la nueva escalada en la península, que a su vez enlaza con otras etapas de empeoramiento de las relaciones, proceso que se agudizó desde la llegada al gobierno sureño del anticomunista Yoon Suk-yeol, que si queréis en un rato podemos entrar a valorar lo que está siendo su mandato. Por cierto, un Yoon Suk-yeol, hay que decir, con unos niveles de popularidad en los trabajos demoscópicos en Corea del Sur muy bajos. O sea, Yoon Suk-yeol tiene uno de los peores índices de aprobación de un presidente en Corea del Sur tras apenas 2 años, poco más de 2 años de mandato, que yo recuerde. O sea, francamente está en torno a un 15-20% de aprobación total. Desde los de apruebo mucho hasta los de apruebo un poco. O sea, son niveles verdaderamente muy bajos, pero no es relevante, pero no es decisivo, ya que en Corea del Sur no existe la reelección. Entonces, en 2027, una vez termine su mandato, él no va a ser candidato de ninguna de las formas. Será otra figura de su partido, el líder orgánico de su partido, que no mide tan mal en las encuestas. Aunque es cierto que la reciente experiencia de las elecciones legislativas en Corea del Sur hace unos poquitos meses mostró que el Partido Democrático, el principal partido opositor, parte en seria ventaja de cara a las elecciones presidenciales del 27, pero queda todavía mucho para eso. Bien, ese cambio entonces desde la llegada al gobierno del sur del anticomunista Yoon Suk-yeol del Partido del Poder Popular. Previamente, el gobierno norcoreano avisó de que pretendía destruir todas las carreteras y vías férreas que todavía conectan ambas Coreas, que ahora con el mapa las iremos a ver un poco, aunque se hallan en la práctica inutilizadas, reiterando que se trata de una medida de autodefensa que busca inhibir la guerra y defender la seguridad del país. Gracias, por cierto, Kameirao, por esa suscripción con Prime. 11 meses ya lleva con nosotros. Veis que se va actualizando esa meta de suscripciones. Bajan, suben, se renuevan algunas, no se renuevan otras y entonces pues, se van actualizando a veces a la baja. Vamos a ver si conseguimos ya no solo llegar al objetivo de 2025, sino al menos evitar que a lo largo de las renovaciones quedemos por debajo de los 1000 suscripciones. Bien. Vamos a seguir con la noticia. Tras las primeras reacciones emergieron reportes, esto es muy importante, según los cuales Corea del Norte había puesto en alerta total a sus tropas de ofensiva en la frontera con el sur, inmediatamente después de una reunión parlamentaria. El cruce de amenazas entre Seúl y Pyongyang, que había sido una dinámica habitual desde el año 2022, se intensificó en esta ocasión. El sur advirtió al norte de que presenciaría el fin de su régimen, esto es una cita textual, en el caso de que Corea del Norte dañase al pueblo surcoreano. Simultáneamente, Kim Yo-jong, habitual portavoz del Estado norcoreano, publicó el siguiente norcoreano. Y vamos a verlo. A ver. He cambiado el plano, hace un par de semanas te diría, hacía un tiempito. Bien, este es el comunicado íntegro, cortito, emitido por Kim Yo-jong a través de la KCNA, del medio estatal KCNA. Decía, hemos obtenido, como digo, Kim Yo-jong, habitual portavoz del Estado norcoreano, realmente forma parte de la Comisión de Asuntos Estatales, el máximo órgano decisor
del Estado norcoreano, no forma parte de ese primer nivel decisorio dentro del Estado, formado principalmente, por supuesto, a la cabeza por Kim Jong-un y por debajo por figuras como Choi Ryong-hae o Kim To-kun, pero es una figura igualmente de peso. Yo diría que en términos de poder real tiene más poder que lo que dicta su posición formal dentro del partido. Pero bueno, eso ya es más una especulación mía. Dice lo siguiente: hemos obtenido pruebas claras de que los gánsteres militares de la República de Corea, es decir, Corea del Sur, son los principales culpables de la provocación hostil de violar la soberanía de la República Popular Democrática de Corea, es decir, Corea del Norte, al invadir el cielo sobre su ciudad capital. Los provocadores tendrán que pagar un alto precio. Esto decía, como digo, el Estado norcoreano a través de Kim Yo-jong. Tras el encontronazo diplomático, realmente hubo consecuencias prácticas. Corea del Norte destruyó sectores de carreteras y vías férreas en su territorio que conectaban directamente con el sur. A su vez, el ejército surcoreano realizó disparos de advertencia al sur de la línea fronteriza. Ahora vamos a ir con el mapa. Gracias, por cierto, Mar Pamar. Primer mes con nosotros con el Prime. Muchísimas gracias por esa suscripción. Pregunta individuo: ¿destruir las vías no dificulta la posible invasión del sur? Es que Corea del Norte nunca ha pretendido la invasión del sur. De hecho, cuando Corea del Norte amenaza al sur, que normalmente es desde una perspectiva de persuasión, porque se ve amenazado por movimientos de tropas estadounidenses, movimientos aéreos conjuntos entre Estados Unidos, Corea del Sur o Japón, siempre son unas amenazas de ataque en términos de misiles o incluso a través de su armamento nuclear, pero nunca es una amenaza de invasión. Entonces, a priori no tiene mucho que ver, ¿no? Porque no está en el... ¿cómo decirlo? No estaría en el marco de acción esperable por parte de Corea del Norte. Vamos a ver un momentito en el mapa para que entendamos la magnitud de lo que ha destruido Corea del Norte. Que sabéis, como digo, que se vienen destruyendo esas líneas, por ejemplo, las líneas de comunicación. Veamos, estamos acercándonos a la frontera. Esta línea negra, veis que atraviesa, que parte las dos Coreas. Voy a hacer un momento un zoom out, sí, estamos, para que nos ubiquemos, ¿de acuerdo? Estamos mirando el mapa, veis la ciudad de Seúl. Muy cerquita, por cierto. Es una ciudad que está, creo que a unos 40 kilómetros de la frontera, menos me parece. Y esa línea negra que atraviesa toda la península, pues es la frontera terrestre entre las dos Coreas. Esa frontera, esa línea fronteriza que, como hemos explicado varias veces aquí en el canal, tiene 2 kilómetros hacia el sur y 2 kilómetros hacia el norte de nada. Es decir, de un territorio que ambos gobiernos se comprometen a defender de sus propios ciudadanos, generando lo que se conoce como la zona desmilitarizada, la famosa zona desmilitarizada, en la que, como digo, si vosotros veis esa línea negra que atraviesa toda la península y la seguís, bueno, pues a través de esa línea surgen en perpendicular 2 kilómetros al norte y 2 kilómetros al sur, en los que ni los ciudadanos norcoreanos en la parte norte ni los ciudadanos surcoreanos en la parte sur tienen permitido el acceso, sino que lo que hay es todo un sistema de zanjas, de posiciones de vigilancia para que cada uno de los ejércitos a cada lado del territorio vigile que sus propios ciudadanos no accedan a ese punto intermedio, porque realmente entre las dos Coreas no hay una frontera física. Es decir, un ciudadano del norte o un ciudadano del sur que lograse solventar o lograse pasar el sistema de zanjas y de puestos de vigilancia de su propio gobierno, que sería altamente complicado, llegaría a un momento en el que, caminando, simplemente pasaría a la otra Corea, sin que medie ningún tipo de muro ni nada similar. Lo que pasa es que luego tendría que pasar el sistema de zanjas del otro país desde dentro. Entonces sería de nuevo una complicación, pero para que entendamos cuál es la logística. ¿Bien? Bueno, pues en esa frontera, no obstante, había algunos puntos de conexión entre las dos Coreas que son resquicios realmente de... No es un río, no es nada. La frontera no es nada. La frontera es una... Es el resultado del momento específico de la disposición de las tropas en el momento específico en el que se firma el armisticio entre las dos Coreas, Estados Unidos y China en el año 53. Ni más ni menos. Las tropas estaban dispuestas así y así se estableció la frontera. No hay más. Entonces, a lo largo de esa frontera, pues hay enclaves que ilustran lo que en su día fueron algunos de los acercamientos, de los momentos de acercamiento de cooperación económica, por ejemplo, entre las dos Coreas. Y uno de ellos es el que se ha visto afectado mayormente en esta ocasión con esa destrucción de las vías férreas, de las carreteras terrestres y las vías férreas, que es, fijaos,
A ver si estoy poniéndolo bien en el mapa. Sí, perfecto. Bien. ¿Ves este enclave fronterizo, no? Bueno, al norte lo que tenemos es la ciudad norcoreana de Kaesong. Y al sur tenemos municipios surcoreanos como Gimpo, Paju o Goyang. Bueno, Kaesong es una ciudad norcoreana en la que hubo un parque industrial con capitales surcoreanos, como un proceso de cooperación económica y laboral entre el sur y el norte. Básicamente, empresas surcoreanas instalaban alguna parte de su industria en la región industrial de Kaesong, ahí iban trabajadores norcoreanos a trabajar y el capital invertido, una parte de los réditos de ese capital, quedaba dentro de Corea del Norte. Bien, esa zona industrial se conectaba a través de, vamos a ver, veis que estoy haciendo este zoom, a través de la carretera, creo que se llama Gyeonggi, no sé exactamente el nombre, creo que era... Bueno, a ver, espera, que no tiene que funcionar esto. Vale, a ver. Igual va a ser mejor que ponga la otra capa, ¿no? La capa satélite. Yo sé que al principio va a ser un poco intuitivo, pero merece la pena. Esperad, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver. Vale, ¿estamos? Estamos, ¿no? Sí. Vale, hemos vuelto, ¿verdad? Hemos tenido un micro problema de conexión, pero creo que ya ha vuelto toda la normalidad, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Me estáis viendo? Hay que ir poniendo en el chat que la gente tiene que darle a F5, tiene que actualizar. Vamos a ver. Gracias, por cierto, Nelok, por esa suscripción con Prime que nos dejas ahí en el chat. Muchísimas gracias. A ver, ¿ya habéis vuelto? Sí, dando F5 todo ok. Voy a ir avisando un momentito. Bien. Gracias también a Alegre Pececillo por esa suscripción con Prime que nos deja también en el chat. Muchas gracias. Gracias. F5 y suscribirse. Muy bien visto, Marvin. Para que vayamos mejorando la parte técnica, aunque esto creo que ha sido más bien cosa de Twitch. Una pena, se nos ha ido la mayor parte de la gente que estaba viéndonos, pero no pasa nada, nos quedamos con los leales, por así decirlo. Gracias. Bueno, se dan procesos de cooperación económica en algunos enclaves, como el enclave de la ciudad de la región industrial de Kaesong. Bien, esa región industrial tenía una carretera, por supuesto, que conectaba. Bien, no sé por qué he puesto el relieve, esto queda fatal. Bien. Entonces, vamos a hacer un acercamiento. ¿Veis? Esto es la ciudad de Kaesong, ¿vale? Y si vamos hacia aquí, llegamos a la frontera y los materiales, ya lo diré, los productos, todo pasaba y llegaba hasta la estación de Dorasan. ¿De acuerdo? En la estación de Dorasan, a ver, que vuelva a cargar, por Dios, venga. A ver. No os preocupéis, no os habéis perdido nada porque he estado básicamente esperando. Esperando. Está costando la imagen igual por el mapa. No creo, no debería. O sea, el mapa no entiendo por qué no está funcionando bien, pero bueno. Bueno, no me está dejando cargar, pero no pasa nada. El tema. ¿Veis aquí la estación de Dorasan? ¿No? Dorasan-ri. Bueno, pues esa estación era el enclave en el cual... A ver, espera que mueva un poquito. Ahí. Era el enclave en el cual pues por ejemplo, el almacén, llegaban los materiales, salían los productos, etc. Y la carretera que conectaba la estación de Dorasan con la región industrial de Kaesong es una de las que se ha visto destruida. Y ya no solo es importante, bueno,
por lo que supone en términos logísticos, por supuesto, por lo que es en sí, sino también por lo que supone en términos simbólicos. El proyecto de cooperación de la región de Kaesong fue uno de los proyectos más importantes entre las dos Coreas, de la cooperación en las dos Coreas en época moderna, de los gobiernos del sector de la política del Sol, de los acercamientos diplomáticos entre las dos Coreas, y se ha roto, ha sido destruido por Corea del Norte en el marco de la actual crisis. Ni más ni menos. Gracias, por cierto, a Turian Phantom por esa suscripción con Prime. 2 meses ya con nosotros. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias. Bien, vamos a seguir, vamos a terminar entonces con la noticia para dejar esto cerrado. Y es un poco la parte final en la que he intentado brindar un poquito de análisis más allá de la noticia. Nosotros cuando subimos noticias en la web intentamos que sean noticias muy de ir a los hechos, muy de contar la cronología, ¿no? No son como los artículos de análisis que publicamos en la web, ya lo sabéis, pero he intentado meter también un poquito de análisis al menos. Gracias, Lorbertis, por esa suscripción con Prime. Venga, nos mantenemos por encima de esos 1000 a pesar de que vayamos actualizando y vaya bajando, pero lográis que nos mantengamos por encima. Bien, teníamos el cierre de la noticia. Entonces, las versiones de ambos estados en torno a la crisis específica de los drones difieren. A pesar de que Corea del Sur niega las acusaciones norteñas, ciertamente sus fuerzas armadas han desarrollado de manera considerable las capacidades tecnológicas de sus drones militares, de sus drones del ejército, en los últimos años, en parte motivados por las infiltraciones de globos norcoreanos desde el norte. 3 posibles explicaciones se han consolidado. A. En efecto, Corea del Sur envió esos drones, negando posteriormente las acusaciones de Pyongyang. B. Los drones fueron enviados por activistas antinorcoreanos en el sur, disponiendo así de una tecnología que no se les conocía hasta el momento. O C. Corea del Norte realizó una denuncia de falsa bandera. Ni Corea del Norte ni Corea del Sur desean un conflicto mutuo. Un conflicto directo mutuo, pero no están dispuestos a renunciar a sus premisas básicas de seguridad Desde la perspectiva norcoreana, los ejercicios militares conjuntos del sur con Estados Unidos y Japón suponen una amenaza existencial que refuerza su apuesta por la proliferación nuclear. En reversa, la proliferación nuclear norcoreana habilita a Seúl, desde su propia perspectiva, a reforzar sus capacidades militares y sus lazos con sus aliados en la región. Sí, estamos en directo, Misco, no te preocupes. Más. En cualquier caso, lo decisivo es que el actual episodio ha conducido a una nueva escalada en el marco general de las tensiones en la península, probablemente la más importante desde enero del 2024. Con ambos actores enrocados y con las vías de negociación y desescalada siendo sistemáticamente desactivadas por Pyongyang y por Seúl, el escenario securitario se complejiza en Corea. A priori, el presidente Yoon tiene mandato hasta 2027, por lo que no es esperable que Corea del Sur rebaje sus presiones contra el gobierno norcoreano.